Jesús vino para buscar y salvar a lo que se había perdido. Entre eso estamos todos, porque la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron. Realmente, hermano, es importante reconocer de que solamente a través de Jesucristo somos salvos. En estas semanas que acaba de pasar, estaba pasando lo que era la Semana Santa, muy conocida en nuestro país y de celebración para la iglesia. Pero tenemos que recordar, hermano, que esto no es solamente una semana, esto es toda nuestra vida, toda nuestra existencia aquí en la tierra. Saber de que Cristo vive, de que Él resucitó, de que Él vino y nos rescató de una condenación eterna. O sea, no es solamente el hecho de recordar en ese momento, debemos de recordar diariamente, meditar cada día y agradecerle a Él con nuestra vida. ¿De qué manera puedes agradecerle tú? Con tu conducta, con tu forma de vivir, acercándote a Él cada día, agradándole, obedeciéndole, obedeciendo todo lo que nos enseña a través de su palabra, porque todos somos pecadores. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y nos enseña realmente que Él nos ama. Así que, hermano, no solamente hagamos tradición, sino que vivamos una vida que sea de agradecimiento a nuestro Dios cada día. Por ese sacrificio que Él hizo por ti y por mí en la cruz. La Biblia nos enseña a nosotros que Jesús derramó hasta su última gota de sangre. Pero todo lo hizo con el propósito de salvarnos, de rescatarnos. Si Jesús no hubiera venido, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera resucitado, realmente todo lo que estuviéramos haciendo fuera en vano, porque estuviéramos condenados. Pero gracias a su gracia, gracias a su misericordia, gracias a su amor, tú y yo tenemos una esperanza eterna. Sí, la tenemos. Así que, hermano, alabemos, agradezcámosle a ese Dios poderoso. Busquemos cada día su presencia y predica a ese Cristo vivo. Predícalo, no te calles. Así como las mujeres fueron gritando, Él vive, Él no está ahí. Nosotros tenemos que hacerlo cada día. Hazlo, es una vivencia. Vamos a orar para comenzar en este día. Padre amado, maravilloso y bondadoso que estás en los cielos. Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz por nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque todo el plan fue tuyo, mi Dios. Nosotros solamente, Señor, tenemos que creer, aceptar, acercarnos a ti, mi Dios, recibiéndote a ti, mi Dios. Padre, gracias por aquel sacrificio, mi Dios. Solamente tú, Señor, has hecho algo así, mi Dios. Eres el único indicado porque no hay pecado en ti, mi Dios. No lo hay. Gracias, Padre amado, Señor, por este nuevo día, Señor, porque tú nos has regalado un nuevo día. Señor, ha cuidado, mi Dios, de nuestro descanso, Señor. Nos has guardado, Padre. Gracias, Padre, porque tú nos has sustentado, Señor. Señor, gracias por tu bondad. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces diariamente en nuestra vida, Señor. Señor, te hemos fallado, Señor, perdónanos, Padre. Perdónanos, Padre amado. Señor, siempre pecamos, mi Dios. Perdónanos, mi Dios. Gracias, Padre. Te pido que tú nos guíes a través de tu palabra, Señor, a poder ver, Señor, y entender, Señor. Y gozarnos en tu palabra, Señor.
Gracias, mi Dios. Esto se lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le exhorto, alabemos a nuestro Dios. Y en este día la cita bíblica la vamos a encontrar en el libro de Lucas capítulo 22, versículo 39 al 46. Y dice de esta manera, Lucas 22, versículo 39 al 46. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron, dice. Cuando llegó a aquel lugar le dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y le dijo, ¿por qué dormir? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Para que no entréis en tentación. Es maravilloso poder ver cómo el Señor Jesús nos enseña. Jesús orando en aquel monte. Y dice que se fue como solía. O sea, esto era algo que era parte de su diario vivir. Todos los días presentándose delante del Padre. Enseñándonos a nosotros lo importante que es estar delante del Padre. Porque necesitamos de fortaleza. Lo necesitamos diariamente. Si Jesús, siendo Dios, lo hacía. ¿Por qué? Porque en su humanidad Él entendió y sabía de que habían debilidades, habían flaquezas. Y esa parte humana necesita cada día de la fortaleza de nuestro Dios Todopoderoso para poder continuar. El título sería para este día, hermano, no te descuide. Cuidado con el enemigo. No te descuide, cuidado con el enemigo. Porque el enemigo está por ahí. Dice la Biblia que él anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Al que está descuidado. Al que ha descuidado esa relación. Y vemos entonces que Jesús, el Hijo de Dios, el mismo Dios, porque no es creación de Dios, es el mismo Dios. Muchos dicen por ahí que Jesús es creación de Dios. No, no hagamos eso. La Biblia nos habla claramente quién es Jesús. Es el mismo Dios. Y vamos a ver alguna cita bíblica que nos refuerzan esto. Y lo vamos a encontrar ahí mismo cerca en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 23. Dice de esta manera, Mateo 1, 23. He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Dios con nosotros. El mismo Dios. Vamos a ver otra cita bíblica. Vamos adelante en Segunda de Pedro. Vamos al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstol, Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. Pedro lo declara. El apóstol Pedro, aquel que caminó y estuvo con Jesús durante largo tiempo, declara de que Jesús es Dios. La Biblia nos enseña, hermano. La Biblia lo afirma. Él como Dios, que todo lo sabe, nos enseña a estar preparado en todo momento ante los ataques, ante las situaciones que vienen, que no la conocemos, no la sabemos. Sabemos que van a venir aflicciones, sabemos que van a venir confrontaciones, sabemos que van a venir contrariedades al camino que seguimos,
el camino de Jesucristo, porque Jesús lo vivió. La única diferencia es que Jesús, siendo Dios, Él sabía lo que venía. Hermano, muchas veces la gente quisiera saber el futuro, pero eso es peligroso. Poder saber lo que va a ocurrir dentro de una hora o mañana, usted le puede dar un infarto, se muere, no va a soportar. Si Jesús, sabiendo lo que iba a pasar, tuvo lucha. Esa es la parte humana. Ahora imagínense nosotros. Solamente somos humanos, no somos divinos, no somos Dios. Vamos a caer, porque necesitamos de la fortaleza. Y lo primero que vemos, hermano, es que Jesús lo lleva a una relación con el Padre. Jesús nos lleva a una relación con el Padre. Es lo que le enseñó a sus discípulos. Lo importante que es hablar, conversar, relacionarse con el Padre. Necesitamos eso diariamente. Hermano, lo primero que debemos hacer al levantarnos de nuestra cama no es agarrar el celular, no es ver la hora, es presentarnos delante de nuestro Dios, conversar con Él, dialogar con Él, que es la oración. Presentar todo lo que voy a hacer, agradecer a Dios por este nuevo día, alabarlo. Tenemos que tener ese tiempo en todo momento de agradecimiento al que nos ha permitido poder formar parte de un nuevo día. Eso es lo primero que usted debe de hacer. Tomemos eso en cuenta y llevémoslos a la obra. Porque Jesús nos enseña que debemos tener una relación con el Padre. Y miren lo que dice el versículo 39 y 40 de Lucas 22. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Como solía, o sea, era parte de su vida. Era lo que él hacía. Cuando llegó a aquel lugar le dijo: orad que no entréis en tentación. ¿Por qué hay que orar? Para no entrar en tentación, para fortalecer nuestra vida cada día. Y le enseñó eso a sus discípulos. No lo hacía él solo. Siempre estaba con sus discípulos, enseñándole aquello. Jesús sabía lo que venía. Jesús, sabiendo lo que venía, les enseñó lo importante que es buscar la fortaleza. Porque Jesús sabía que su momento estaba llegando ya. Venía lo que era el rechazo, el maltrato. Momento en que sus propios discípulos iban a abandonarlo. Esto era terrible, él lo sabía. Por eso él le dijo a sus discípulos: para que no entréis en tentación, porque muchos me van a dejar, muchos me van a negar, muchos me van a abandonar. Pero Jesús les enseñó que para poder seguir adelante en el camino a lo que viene, necesitamos de la dirección de nuestro Dios, de la fortaleza de Él. Y Él les enseñó. El apóstol Pablo también habló de esto. Y vamos a ver qué nos dice el libro de Efesios. Vamos al libro de Efesios. Efesios, capítulo 6. Vamos a Efesios, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 10 al 12. Dice de esta manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firme, dice, contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. No son la lucha con la familia, no es entre nosotros mismos, sino con principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por eso necesitamos de la fortaleza de nuestro Dios en todo momento, porque la lucha, hermano, es una lucha constante. Esos gobernadores de las tinieblas, Satanás, él no descansa. Él diariamente está viendo a ver de qué manera hace tropezar a las personas. Cómo las personas reniegan, cómo las personas se apartan. Por eso Jesús nos enseña lo importante que es
acercarse al Padre y oréis para que no entréis en tentación, y se lo dijo a sus discípulos, porque él sabía lo que venía. Lo que venía no era fácil. Y es lo que nos enseña a través de su palabra, que lo hagamos diariamente, porque no sabemos lo que viene. No sabemos, pero sí sabemos que tenemos un enemigo. Jesús, ante lo que tenía que hacer, tenía luchas. Tenía lucha y tenía oposiciones, y la Biblia nos los enseña. Había lucha. Su parte humana estaba sintiendo todo aquello. Dice el versículo 41 y 43 de Lucas 22. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodilla, oró. No solamente le dijo, sino que lo hizo. Oréis para que no entréis en tentación. Se fue aparte y oró. Estuvo cerca a sus discípulos, pero estaba ahí orando para que ellos vieran lo importante que era aquello, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es importante nosotros declararle a nuestro Padre lo que sentimos, ser sincero con Él, lo que tú deseas, pero al final que se cumpla la voluntad de Él, no la tuya. Jesús sabía lo que venía, y Él decía: si esto no tiene que suceder, que no suceda. Pero ese es el sentir que uno tiene, pero no se cumpla mi sentir, sino lo bueno, lo perfecto, lo agradable, que es la voluntad de nuestro Dios. En su humanidad estaba hablando y nos enseña a nosotros lo importante que es ser transparente delante de Dios. Decirle las cosas como van a ser. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es lo primordial, la voluntad de nuestro Dios en todo momento. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Porque nosotros necesitamos de fortaleza diariamente, amigo y hermano. Lo necesitamos. Porque siempre van a haber aflicciones. Las aflicciones van a estar diariamente. Siempre van a haber ataques de parte del enemigo. Siempre vas a sentir estas cosas en este mundo, porque la Biblia nos dice a nosotros que tenemos luchas, y no son luchas contra sangre y carne, sino contra los demonios, con el mismo Satanás, que es el príncipe del mundo. Es el príncipe, es el que está llevando adelante todo ataque. Pero nosotros podemos soportar aquello si nos acercamos diariamente a nuestro Dios. Tú te paras temprano y tú estás gozoso, contento, agradecido, pero tú no sabes lo que viene. De pronto llega alguien y te da una mala noticia. ¿Qué pasa? Todo tu día sientes que se vino abajo. Te pones triste. Y muchas veces empezamos a renegar. Tú no sabes si llegas a tu trabajo y te dicen: está despedido, no puede continuar. Sientes que todo se viene abajo. ¿Quién te va a ayudar a superar todas aquellas cosas? La fortaleza de Cristo en tu vida. El Espíritu Santo morando en ti. Pero por eso es importante acercarnos cada día. Aún Jesús tenía lucha. Y lucha no solamente externa, sino dentro con sus discípulos. Tuvo lucha, porque lo que venía, Él lo tenía que hacer. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, como le decía, amigo y hermano, vana sería todo lo que nosotros hiciéramos. Realmente estuviéramos desesperanzados. No hubiera esperanza para nosotros. No, estuviéramos realmente acabados. Mira lo que dice Mateo. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16. Capítulo 16, versículos 21 y 23. Dice de esta manera. Mateo 16, 21 al 23. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitado al tercer día.
Jesús sabía lo que venía y le estaba diciendo a sus discípulos, preparándolo, que él iba a pasar por esta cosa. Esto era algo que él no podía echar atrás. Él lo iba a hacer. Y dice, entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro inmediatamente bloqueó. Dice, no, esto no puede suceder, Señor. ¿Cómo tú vas a morir? ¿Cómo tú vas a sufrir de aquella manera? Pero, el versículo 23, pero él moviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Porque Jesús sabía en ese momento que Satanás quería utilizar a Pedro por sus sentimientos, por sus buenas personas. Muchas veces, hermanos y amigos, nosotros pensamos que estamos haciendo lo correcto humanamente, sanamente, pero a veces hay decisiones humanas que quieren bloquear el ministerio, que quieren bloquear la voluntad de Dios. Y en este momento lo vemos. En ese momento Pedro estaba pensando carnalmente, como hombre. No estaba pensando en lo que era la parte espiritual y divina. Aquel Pedro que en un momento reconoció que Jesús era el Mesías. Ahí mismo en el versículo 10 de Mateo 16 dice, versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Mesías, tú eres el prometido, aquel que habría de venir. Entonces Jesús tenía una misión que cumplir. Pero en ese momento, Pedro estaba haciendo obstáculo al no querer que Jesús llevara adelante su misión por sentimientos de hombre. Y muchas veces nosotros nos equivocamos. Vemos las cosas humanamente y decimos, ay no, pero eso está mal. No actúe de esa forma con él. No. Pregúntale al Señor, bueno, ¿qué es lo mejor? ¿Qué debería hacer? ¿De qué manera debería de actuar? Hermano y amigo, no nos equivoquemos. Muchas veces somos utilizados por el enemigo. Muchas veces hay personas que son utilizadas para bloquear las cosas, para que aquello no se lleve adelante. Por eso es necesario orar diariamente. Como lo dice la Biblia, orar sin cesar, orar constantemente. Jesús le dijo a sus discípulos para que no entréis en tentación. Y Jesús lo estaba haciendo. Hermano, cuanto más la lucha, más fortaleza necesitamos, más oración, más relación con Dios. Necesitamos más de Él. Dice el versículo 44 al 46 de Lucas 22. Y estando en agonía, oraba más intensamente. O sea, mientras más sentía la presión, mientras más sentía aquello, más se acercaba al Padre, más conversaba con Él, fortaleciendo su vida. Y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. O sea, había una agonía, había un dolor en Jesús porque Él sabía lo que venía. Humanamente, lo sabía. Nos está diciendo a nosotros, lo que viene delante de ti es duro. Pero tú lo puedes pasar con la ayuda de Dios, porque humanamente no lo puedes hacer. Estamos viviendo un coronavirus, estamos viviendo momentos duros, pero ¿cómo hemos podido seguir adelante? Por la ayuda de nuestro Dios poderoso, porque Jesucristo ha caminado con nosotros, no nos ha abandonado. Y es lo que tenemos que hacer. Es lo que tú y yo tenemos que hacer diariamente, hermano. Tenemos que hacerlo. Sigue diciendo el versículo 45. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Porque humanamente se dejaron afligir. Y es lo que muchas veces pasa en nuestra vida. Nos dejamos afligir por las circunstancias. Y en vez de acercarnos más al Señor, ¿qué hacemos? Tomamos distancia. Empezamos a llorar, a lamentarnos. Cuando tenemos que acercarnos a Él. Fortalecer más nuestra vida y no dejarnos llevar por aquellas cosas que están pasando. No te dejes abrigar por el engaño del diablo, porque el diablo muchas veces anida estas cosas en nuestra vida y nos dejamos engañar.
y les dijo: ¿por qué dormís? ¿Por qué dormir? Lo que viene es difícil y necesitan de la fortaleza del Padre. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Era la única forma de poder llevar adelante esto. Hermano, cuando los ataques vienen y cuando las cosas se ponen más difíciles, sigue clamando a Dios. Los ataques muchas veces son continuos, uno tras otros en tu vida. No podemos parar de buscar a Dios cada día. Solo a través de Cristo podemos derribar todo argumento, todo obstáculo. Vamos a ver qué nos dice la Biblia en 2 de Corintios. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 10, los versículos 3 al 5, dice de esta manera: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Sí, andamos en la carne, pero nuestras herramientas no son carnales, son herramientas espirituales. La Biblia, la oración. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Ahí es donde está nuestro poder, ahí es donde está nuestra fortaleza, a través de Jesucristo, para destruir fortaleza, para destruir todo aquel ataque. Dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Dios. Todas aquellas dudas, todos aquellos problemas que llegan a tu vida, preséntaselo al Señor. Busca fortaleza de parte de Él. Búscala cada día, porque lo tenemos. Hermano, tenemos herramienta. Sí, como todo trabajador, como todo soldado que está en la milicia, tenemos herramienta. Tenemos arma para defendernos. Tenemos aquella herramienta. Jesús habla con el Padre y escuchaba al Padre. No solamente él hablaba, él lo escuchaba. No es solamente hablar y hablar, es detenernos y escuchar qué quiere decirnos a él. Él escuchaba al Padre. Hoy tenemos algo precioso, hermano. Tenemos la oración, que es la comunicación, el conversar con el Padre, y tenemos la palabra escrita. Qué maravilloso poder encontrar ahí su voluntad. Tenemos la palabra escrita de Dios que nos da fortaleza para enfrentar los ataques del enemigo. Sí, para enfrentar todos esos ataques. Y vamos a ver la Biblia en 2 de Timoteo. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo 3, los versículos del 15 al 17. Y dice de esta manera: y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras. Sí, porque a todos nos han hablado acerca de la Biblia. Cuando usted estaba en la escuela, siempre se hablaba de algo de la Biblia. Había maestros de religión, siempre nos hablaba algo. Las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Tomar decisión correcta por la fe que es en Cristo Jesús. Timoteo no fue que alguien llegó y le enseñó. Timoteo no fue que alguien le presentó el Evangelio, sino que Timoteo desde su niñez conoció la palabra de Dios. ¿A través de quién? De su padre, de su madre, de su abuela, como dice ahí mismo en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La fe no fingida que hay en ti. Porque a través de la palabra nos ayuda, nos guía. Llegará el momento en que usted va a tomar decisiones. Porque la palabra de Dios dice: porque has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Has escuchado? Dios está hablando a tu vida. Es la que nos va a instruir. Sigue diciendo el versículo 16: toda la Escritura es inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Porque Dios utilizó, sí es cierto que utilizó personas humanas para escribir su palabra, pero es palabra de Él. Él agarró a la persona, agarró sus manos y escribió: esto es lo que vas a escribir, no es lo que yo quería. La Biblia es clara, es decir, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y vamos a ver también ahí mismo, en 2 de Pedro,
capítulo 1, versículos 20 y 21, que nos dice acerca de esto. Porque la Biblia misma nos lleva, hermano, a poder entender y comprender las cosas. Dice segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No es mi concepto, no es lo que yo creo. No, porque yo no soy el dueño de la palabra de Dios. Es inspiración de Dios. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Dios escogió a hombres, fueron utilizados por Él, y lo que hablaron fue palabra de Dios, no fue palabra de ellos, no, fueron utilizados por el Espíritu Santo. Como dice el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, toda la Escritura es inspirada por Dios. Es por Dios. ¿Y útil? ¿Para qué es útil? Para enseñar. Porque me enseña. Me enseña a seguir lo correcto. Me enseña cosas que yo desconozco. Muchas veces no queremos abrir la palabra de Dios por temor a saber la verdad. Pero necesitamos hacerlo. Porque dice, si leo aquello, tengo que cumplirlo. Sí, aunque no lo leas, tienes que hacerlo. Es la palabra de Dios. Y Dios es el dueño de todo. Y en un momento tú y yo tenemos que presentarnos delante de la presencia de Él. Dice, útil para enseñar, para redarguir, para sacarnos de esos errores, de aquellas ideas equivocadas que nos enseñaron desde niños y se han convertido en tradiciones y leyes en nuestra vida. La palabra de Dios está para eso. No es palabra humana, es la palabra de Dios. Dice, para corregir. Sí, para corregirnos también y para instruirnos en justicia, hacer lo correcto. Vivir conforme a lo que Dios quiere. Por eso es importante la palabra de Dios en nuestra vida. A fin de que el hombre sea de Dios, a fin de que el hombre de Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. No es que no vas a cometer errores, sino que es un proceso de maduración en el cual yo voy a ver las cosas diferentes. Porque antes yo no podía entender cómo es que yo voy a amar a mis enemigos. Pero cuando Cristo llega a tu vida, el Espíritu Santo te va a enseñar a ti a hacer lo correcto. Y vas a empezar a hacer lo que para ti era difícil. Lo vas a empezar a hacer enteramente preparado para toda buena obra. Para toda buena obra. Preparado para toda buena obra. Hermano y amigo, no te descuides. Todos los días hay eventos nuevos con los que tenemos que lidiar. Por eso es importante orar para no entrar en tentación. Es importante leer su palabra para conocer su voluntad, para poder entender y fortalecernos en ella. No te sientas seguro ni poderoso, sino débil por alcanzar fortaleza en Cristo a través de los ataques. Cada día sentirme débil. ¿Qué? Necesito de ti, necesito de tu fortaleza, necesito de ti. Así era la vida del apóstol Pablo. El apóstol Pablo también recibió ataques, muchos. Y vamos a ver algunas de las cosas que pasaron en él. Y él tuvo que agradecer a Dios por aquello, porque Dios quería fortalecer su vida cada día. Vamos al libro de 2 de Corintios, capítulo 12, versículos 9 y 10 dice: y me ha dicho, porque el apóstol Pablo estaba pasando por una situación, y él clamaba y clamaba, pero no salía de aquello. Sentía que Dios no le respondía, pero Dios ya le había respondido a su situación, a su enfermedad, a su dolencia. Y le dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Por tanto, de buenas ganas me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo en mis debilidades. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí estaba el secreto. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo necesitaba buscar de fortaleza.
y sabía que el único que le podía dar la fortaleza era Dios. Era acercándose a Jesucristo. Entonces nosotros necesitamos buscar fortaleza cada día porque estamos débiles. Diariamente yo me siento débil y necesito buscar fortaleza de mi Dios. Porque ya los ataques, hermanos, siempre vendrán. Siempre estarán ahí. Y yo mirándome como persona débil, necesito de fortaleza porque soy frágil y débil. Necesito del poder de Cristo. Así que, hermano, te exhorto, no te descuides. Cuidado con el enemigo. Así como Jesús le enseñó a sus discípulos a orar, debemos seguir aquello. Tomar aquellas cosas para nuestra vida. Son importantes, la oración es importante, esa relación con el Padre diariamente. Te animo. Busca de su presencia cada día. Busca de su dirección. Porque tú y yo lo necesitamos. Oremos. Padre amado, maravilloso y bondadoso Señor. Te damos las gracias, Padre bueno, por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre, porque tú estás ahí, Señor. Señor, fortaleciendo nuestra vida. Nosotros lo necesitamos, Señor. Porque cada día, Señor, vienen situaciones a nuestra vida, Señor. Y la única forma de poder llevar adelante y poder seguir, Señor, es a través de ti, Señor. Te rogamos, Padre amado, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a fortalecer nuestra vida cada día en ti, Señor. Enséñanos, Padre. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra podemos ver lo maravilloso que eres tú, Señor. Lo sabio, mi Dios. Porque tú todo lo sabes, Señor. Todo lo sabes, mi Dios. Nosotros no sabemos nada, mi Dios. Solamente que tenemos que buscar de ti cada día. Gracias, Padre. Te alabo, Señor, por este nuevo día, Señor. Bendiga la vida de mis hermanos, Señor. Y que ellos puedan confiar en ti cada día, Señor. Gracias, mi Dios. Esto se lo pido, mi Dios, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, le exhorto. Cada día busca de la presencia del Señor. Acércate, habla con Él y busca de su palabra. Lee tan siquiera un versículo. Léelo, escudriñalo y medita en aquello. Porque necesitamos fortalecer nuestra vida cada día. Dios te bendiga, mis hermanos.